Entonces, si tú eres una persona que aspira a tener un gran nivel, quedarte en Perú es una condena. Ahora, si hablas de memoria, te acusan de ser caviar, de ser izquierdista. Hay gente que sí está a favor de los militares y hay gente que también se victimiza por el abuso militar en la época del terrorismo. La gente necesitaba saber qué tenía el virus y qué no tenía el virus para poder seguir con su vida. Que funcionó muy bien, que lo probamos en hospitales, pero que el ministro de Salud no quiso promover. Tienes que decidir si vale la pena apostar por algo que puede ser mejor. Creo que lo de Gerí no es peor. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Figueroa y hoy tengo a Ed Málaga, congresista, médico, científico. Así que no solamente vamos a hablar de política, sino de ciencia, de situación del país y de muchas cosas más. Gracias, Ed, por estar acá en mi podcast. Yo encantado, Mario. Gracias por recibirme. Gracias por esta iniciativa que creo que desde la sociedad civil y del empresariado es importante promover el debate de ideas porque es lo que más nos hace falta de cara a un proceso electoral que va a estar bastante complicado. Cuéntame, ¿quién era Ed Málaga antes de entrar a política? Ed Málaga, bueno, fue un niño limeño, hijo de médicos, padre pediatra, madre ginecobstetra, muy apasionado por la ciencia, por la investigación por ejemplo, de la física, del universo. Un niño que veía Frankenstein y decidió que quería entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Eso me llevó a la ciencia, esas cosas me llevaron a la ciencia. Y bueno, y luego fui un adolescente rock and rollero, formé una banda de rock con Pedrito Suárez Vértiz en el colegio. Eso marcó buena parte de mi juventud. Y luego ya una dedicación completa a la ciencia en el sentido del estudio de las ciencias biomédicas, primero el sistema inmune y luego el cerebro, que es lo que ya ocupó los últimos 20 años de mi carrera. De esa familia de médicos, ¿tienes hermanos? Sí, tengo un hermano mayor y una hermana menor que me llevan 8 y 7 años respectivamente. ¿Médicos también? No, no, completamente distinto. Él es administrador, ella es economista, así que... Pero completamente- nunca te sentiste presionado, digamos, de ejercer la carrera. Sí, claro que sí. Por tus padres, digo Por mis yo, si padres, era claro, yo era la última esperanza ya que mis hermanos no habían seguido ese destino y yo era la última esperanza. Y finalmente encontré un punto medio porque yo no me dedico a la praxis médica, sino a la investigación con fines de salud y medicina. Entonces eso sacia mi curiosidad intelectual, que es Ujú. muy importante en la ciencia, porque en la medicina la gran mayoría de médicos hacen poca investigación, se dedica más a tratar pacientes. Y ese es un camino que a mí no me atraía mucho, sino me atraía mucho más estar ahí en la frontera de lo que se sabe y lo que no se sabe, las curas, las causas. Sobre todo eso, ¿no? Las curas, porque la medicina se encarga en solucionar los problemas, pero ¿cómo prevenirlos, no? Eso Claro, es. ¿y de dónde sale la información que va a generar terapias o medicamentos? Tienes que investigar, pues. Entonces, en la última etapa de mi trabajo, antes de pasar a la política, yo me dediqué mucho a usar un... El trabajo es fascinante, podemos hablar horas de Sí, esto, claro. porque es mi pasión, imagínate. Usar embriones de pez cebra, que es un modelo biológico, cuya característica principal es que son pececitos, son embriones transparentes, se desarrollan normalmente en el agua externamente y muy rápidamente. Entonces, ya que tienen los mismos sistemas, órganos, células, proteínas, en fin, que los humanos y que los mamíferos, tú puedes usarlo como un modelo. Entonces, nosotros usábamos esos embriones para entender cómo las neuronas se morían o degeneraban cuando estaban sujetas a la sustancia que produce el Alzheimer. Ujú. Entonces, replicar eso en un embrión pequeño de un pez es una cosa fascinante que además te permite hacer todo tipo de trabajos de microscopía, de genética, de biología celular. Y ya estábamos en un punto en el cual teníamos identificados algunos mecanismos que favorecen el avance del Alzheimer y el siguiente paso era buscar terapias. Ujú. Pero bueno, ahí llegó la pandemia, llegó la política Sí. y como a todos se nos puso delante un nuevo reto, ¿no? ¿Qué te obligó dejar el país y vivir en Alemania tantos años? Ah, mira, pues hay que recordar que cuando yo dejé el país, que fue el año 91, veníamos ya con una crisis económica, política, social galopante, con el terrorismo encima. No había sido aprendido todavía Aymar Guzmán. Y los jóvenes de ese entonces que queríamos hacer carreras científicas no teníamos oportunidad de hacerlo en el Perú. Uno, porque la vida era muy difícil en el Perú, pero dos, porque tampoco la ciencia, como ahora, tampoco que se ha avanzado tanto, ¿no? Está muy lejos del nivel que se ve en países desarrollados. Entonces, si tú eres
una persona que aspira a tener un gran nivel y a competir en las grandes ligas, quedarte en Perú es una condena, ¿no? La idea entonces era salir del país y volver en algún momento ya con esas capacidades a montar cosas más importantes. Y por eso, por mi carrera, básicamente, en corto, por mi carrera me fui del país. ¿Qué te deja Alemania? Uy, una enorme experiencia, transformadora. Alemania me enseñó en la práctica y en la realidad una sociedad en la cual hay muchos problemas que ya han sido solucionados. Hay mucha igualdad, hay mucha empatía. Se ha logrado resolver grandes problemáticas sociales y eso a pesar del pasado duro y complejo que tienen con las guerras, ¿no es cierto? Con el holocausto y todo esto. Ver que un país es capaz de recuperarse de esa manera y donde hay mucho respeto por el prójimo, donde no criticas ni juzgas de una manera tan viciosa como se hace aquí, y en donde hay un sentido de cooperación en aras de la nación. ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de armonía cuando hace 50, 60 años atrás han vivido una guerra mundial, ¿no? Entre ellos se han sacado, como uno dice, la mugre, y hoy en día se pueden sentar y poder conversar de manera tan cordial. Mira, hay clichés, ¿no es cierto? Se dice que el alemán es organizado, es duro, es frío. En alguna manera eso es cierto, es comprobable. Pero yo creo que más tiene que ver con la heterogeneidad. Ujú, Ellos tienen una cultura y una historia y una tradición muy definida y muy marcada por aspectos religiosos del protestantismo, por ujú, ejemplo, que hacen que su perspectiva de la vida y del trabajo sea muy honesta, muy enfocada, muy orientada al bienestar general. ujú, Mientras que, lamento decirlo, pero nuestra cultura, quizás por su historia tan diversa, de tantos cambios, de la época colonial y toda la república inestable y las migraciones, eh, ha dado lugar a una sociedad muy diversa, no solamente en el aspecto, sino en el interior. Entonces, hay muchas maneras de ser que se contraponen, muchos intereses que se contraponen y creo que hay mucho egoísmo, mientras que la sociedad alemana, que no ha pasado eso, es de alguna manera un poco más compacta, más homogénea, tiene un norte más definido. La gente piensa más parecido entre ellos. Hay cosas que no se discuten, mientras que aquí tienes diferencias radicales en manera de pensar, ujú. ¿no? Eso no significa que no haya grupos ni bandos, allá también los hay. Pero, por ejemplo, ahora que viene o que se ha hecho muy grande el problema de la migración en los países europeos, ellos están enfrentando ese dilema. ¿Qué va a pasar con nuestros países cuando sean tan heterogéneos y tan conflictivos por estas mezclas o estas, no digamos mezclas, digamos estas incursiones de masas de migrantes que de pronto perdamos el horizonte de qué país queremos ser? Ujú, Yo creo que ese es un poco el núcleo del asunto. Saber como nación, como ciudadanía, si tienes un norte común. ujú, Tú le preguntas esto a los peruanos y creo que no hay un concepto claro, ¿no? ujú. Coherente. O sea, ¿qué país queremos ser? ¿Queremos ser un país rico, un país exportador, un país cultural, un país gastronómico, un país que la rompe en el Ujú. deporte? ¿Qué queremos? Ahora, Alemania posguerra ha tenido una evolución bastante grande, ¿no? Sobre todo como sociedad. Y algo de lo que me queda, que la tienen clara, es que una nueva guerra no se puede repetir. Y Así ellos es. dejan claro, porque hay como museos de guerra, ¿no? De lo que Así es. fue los campos de concentración y todas estas matanzas y abuso que hubo. Pero en el Perú se ha perdido eso. O sea, nosotros también hemos vivido una guerra civil. Y en la época que tú bien dices, saliste del país obligado prácticamente como muchos peruanos a buscar una mejor calidad de vida y de estudio que en el Perú no teníamos porque estábamos prácticamente secuestrados por estos terroristas y que hoy en día en los colegios, o sea, no hay nada, no existe Se nada. perdió. Claro. Y ahí viene, perdón, ahí viene la importancia de la memoria como concepto colectivo, que lamentablemente en el Perú, una vez más, un concepto valioso se ha polarizado. Ahora si hablas de memoria te acusan de ser caviar, de ser izquierdista, cuando en realidad la memoria es una memoria que debe valer para todos los peruanos y como un mecanismo de reconciliación. Lo Ujú, que pasó en Alemania ha sido que ha habido una gran conciencia, también en parte hay que decir, motivada y promovida por la ocupación de los aliados que forzaron un poco a que ese recuerdo sea una parte de la historia de la educación moderna de Alemania y eso ha persistido hasta ahora. Entonces yo creo que se requiere también ahí una decisión de Estado, no se lo puede dejar al libre mercado ni al libre albedrío de las personas darse cuenta
que tienen un país con una identidad común. Yo creo que eso hay que reforzarlo desde la educación y es algo que se ha hecho Porque allá. en parte creo que eso ha polarizado al país. Hay gente que sí está a favor de los militares, por ejemplo, y hay gente que también se victimiza por el abuso militar en la época del terrorismo, ¿no? Entonces, Sí, mira, yo creo que es muy difícil, tratando de ser empático, lo más empático posible, muy difícil pedirle a una víctima de uno o del otro lado que sea comprensiva con ambos lados. O sea, si te asesinan de manera violenta a un familiar o un ser querido, lo natural, lo humano es buscar, si no revancha, por lo menos justicia, ujú. y eso hay que entenderlo. Pero fuera de ese número de personas que han pasado por esa experiencia dolorosa, está la otra gran mayoría de peruanos que ve eso desde afuera y se siente combinada a tomar partido. Y ahí creo que el problema es sobre todo quizás una falta de información, de que nosotros sepamos lo que implicó esa guerra descarnada en los Andes, lo que significaba ser un soldado y tener que pelear a ciegas por tu país sin saber quién era el enemigo, y del otro lado tener comunidades campesinas que estaban entre dos fuegos Así es. y no saber cómo reaccionar. ¿Has visto la última película de Lombardi, Ujú. ¿no? Donde habla justamente de las poblaciones ayánicas? Ese es un capítulo que se ha perdido. Él habla de 10.000 secuestrados y 6.000 asesinados por sendero. Eso es un genocidio, Mario, y nadie está hablando de eso. Entonces, yo creo que ese aspecto de informarnos, que lamentablemente toma por lo menos 10 años a que empiecen a salir los libros y las películas después de un episodio de esos, es lo que más necesitamos para poder despolarizarnos un poco. 23 años viviendo en Alemania, ¿qué te obligó a regresar al país? A ver, cuéntame. No es que me obligó, siempre hubo un compromiso, por lo menos muy romántico de mi parte, de volver a mi país a ser patria. Pero eso estaba condicionado a que tuviera las condiciones para trabajar en ciencia, que es lo mío. Yo no me formé en política, eso lo voy a decir 1000 veces, no tengo una carrera política previa y siempre mi pasión ha sido la ciencia y la música. Entonces, llegó un momento de mi vida en el cual había logrado muchas cosas, ya era profesor, investigador en Alemania, Ujú. mucho más allá del doctorado y el postdoctorado y todo esto. Y sentí que había una ventana de oportunidad, estaba soltero, además había una motivación familiar porque mi padre acababa de fallecer acá en Lima, Mm. mi madre estaba acá. Entonces vi como que era ahora o nunca. Si quiero volver al Perú, dije, voy a volver ahora y voy a tratar de forjarme esas oportunidades que no he encontrado en los previos intentos de hacer algo con el Perú. Entonces eso se dio en el año 2014 y así en 2015 volví al Perú. Tú que eres científico, algo pasa con nuestra sociedad. Yo creo que lo que estamos viviendo en los últimos 10 años, el haber tenido 7 presidentes, que es una cosa inédita, creo que no existe en el mundo un caso como el nuestro. No. Refleja el pensamiento de una sociedad que pudiese cambiar. O sea, ¿tú crees que en algún momento el peruano puede tener un tipo de mejor razonamiento, reflexión? Bueno, eso es un tema educativo, ¿no? De nivel de educación, de enseñar a las personas a ser críticas, a ser analíticas. No, no te pido que todos seamos científicos, ¿no? Porque obviamente está todo el lado poético, cultural, artístico del país que no debe ser desdeñado, pero tiene mucho que ver con que cuando te formas te enseñen a discriminar y a pensar con mucho raciocinio. Ahora, dicho eso, yo también siento que los tiempos actuales, lo que estamos viendo ahora, esa violencia, esa polarización, esa controversia, ese odio a veces en las redes sociales, tiene mucho que ver también con una etapa de la humanidad que trasciende a lo que pasa en Perú. Es decir, en el Perú tenemos una cultura violenta, llena de episodios de conflicto en toda nuestra historia, pero en los últimos años estamos viviendo dos transformaciones muy importantes. Una de ellas es la pandemia, que ha dejado secuelas psicológicas y sociales muy fuertes en la gente, tanto por el encierro y por la crisis económica y social que eso llevó, como por los efectos mismos del virus. Imagínate cómo la ciencia siempre está presente sobre el cerebro. Hay algo que se llama long COVID, que es la secuela del COVID o el post-COVID, que muchas personas no son conscientes que lo ¿Tú tienen, pero estuviste a favor de la vacuna? por supuesto que estoy a favor de la vacuna. Pero ahora Ya, te ya. detallo eso. Me parece importante decir que el virus ha causado un daño muy, muy fuerte sobre muchos cerebros y eso es algo que no estamos viendo porque lo que hace es bajarte el desarrollo cognitivo, es decir, te embrutece de alguna manera. Y la otra cosa que nos está embruteciendo son las redes sociales y el uso de los teléfonos. Por eso tengo proyectos de ley para
tratar de copar o limitar la adicción digital. Porque eso, el estar pegado y el que tu razonamiento y tu percepción de la realidad se base en lo que ves en el teléfono y en las redes sociales, está distorsionando tu visión del mundo y ese análisis y esa capacidad de dialogar y de buscar consensos, que es a lo que tú estás refiriéndote. Con respecto a las vacunas, ¿qué quieres saber? No, porque si nosotros hablamos de estos cambios, también hay una teoría en la que dice de que la vacuna tiene que pasar 10 años para saber cuáles son sus secuelas, ¿no? Y esto fue una emergencia, se aplicó una vacuna y que hoy en día están dejando altos índices de taquicardia, paros cardíacos a gente joven, ¿no? Ya, Entonces, por eso es que yo te pregunto, ¿y qué afecta también al tema del cerebro, la mente? ya. Ante todo, quiero decir que soy PhD en inmunología, Ujú. entonces Ya, sé de vacunas, sí. ¿ya? Y rechazo cualquier teoría que dice que las vacunas son malas, etcétera. Lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con el nuevo secretario de Salud, Sí. con Kennedy. Esto tiene una base, las vacunas funcionan, se ha visto para muchas enfermedades de niños, por ejemplo, entonces ahí no hay discusión. Lo que tú dices es muy cierto en el sentido de que cuando llega el COVID y las vacunas se sabe que tardan 10 años por lo menos en desarrollarse y probarse adecuadamente, era una situación de guerra Sí, claro. urgente. Entonces tenía dos opciones, o te esperaba 10 años o empezabas lo más pronto posible para salvar vidas. Esa es una decisión que tienes que tomar, es dura y va a tener, por supuesto, algunos side effects, ¿no? Algún efecto boomerang en algún momento. Entonces yo entiendo que se hizo lo mejor posible, se hizo los test, se hizo los ensayos clínicos, mira lo que pasó en el Perú con el Vacunagate, entonces no estaba libre obviamente ese proceso de errores humanos, pero hecha las sumas y las restas, en el balance las vacunas definitivamente ayudaron a prevenir muchas muertes. Sí se están detectando algunos efectos secundarios. Yo no tengo la cifra de los estudios finales de qué tan significativo decir que todos los vacunados estamos en peligro de algo me parece un poco exagerado, bastante exagerado. Yo creo que por estadística siempre va a haber algunos casos o que reaccionan mal o que tienen una sensibilidad especial, porque no todos somos iguales en cuanto a nuestra sensibilidad a las vacunas, Ujú. y eso tienes que tomarlo en cuenta en el horizonte. Hay muchas otras vacunas que no son vacunas de COVID, que también causan esos mismos problemas, pero no las estamos visibilizando porque una vez más, un problema científico se ha llevado a la escena ideológica, al tema de las libertades y las derechas con las izquierdas. Entonces, yo pido ahí una nota de cautela, es decir, hay un fenómeno cierto que hay efectos secundarios y han pasado cosas que no debían pasar con algunas vacunas, pero no extrapolaría eso a un juicio general sobre la vacuna contra el COVID. Hay una corriente fuerte de la neuroemoción. ¿Tú crees en eso? Explícalo un poquito. O sea, la neuroemoción es que si nosotros con nuestras emociones podemos generar que se susciten diferentes enfermedades en nuestro cuerpo, ¿no? Ya. Y cómo las emociones afectan nuestro día a día. El estado anímico es fundamental para copar con enfermedades y para mantener tu sistema inmune alerta, lo mismo que el ejercicio. Entonces yo creo que sí es un aspecto de nuestra vida diaria que hay que cuidar. Definitivamente las emociones contribuyen a tu inmunidad y por eso hay que cuidarla, eso Por está eso que claro. hay mucha gente que relaciona, por ejemplo, el comer sano, el hacer deporte como el total de la salud, cuando se demuestra que gran parte de las enfermedades aparecen por las cosas que no procesamos bien, ¿no? Con las frustraciones, la tensión, el Bueno, estrés. en el área de salud mental definitivamente. O sea, hay unas tasas increíbles ahora de ansiedad, de depresión, sobre todo entre adolescentes, pero también entre gente ya mayor, entre 30 y 40 años que tienen definitivamente que ver con eso. Por eso vuelvo al tema de las redes sociales y los teléfonos que nos están Ujú. enfermando. ¿Y Pero cuál era tu proyecto de ley con eso? el proyecto de ley con eso es que hay un libro que se llama La generación ansiosa de Jonathan Haidt, que salió el año Tengo hijos pasado. pequeños y es una realidad, no hay forma cómo quitarle Ha las sido cosas. bestseller en Estados Unidos y él es un psicólogo social. Lo que ha hecho es documentar ya científicamente el efecto que tienen los teléfonos inteligentes. ¿Por qué? Porque había una correlación con el aumento de estos teléfonos y el disparo en las tasas de ansiedad y depresión entre adolescentes. Entonces, ya haciendo un correlato de historias clínicas, de casos médicos, de investigación científica, de laboratorio, etcétera, él llega a la conclusión de que efectivamente esa es la razón. La razón por la cual muchos adolescentes, niños y niñas, sufren de estos casos de ansiedad y depresión, de deformación de su percepción de la realidad, de sentir que si no tienes o eres como lo que ves en Instagram, estás mal
y eso te lleva a una frustración enorme. En el caso de los niños digamos, los adolescentes varones, a conflictividad, agresión, en el caso de las mujeres, a depresión, en muchos casos suicidio. Toda esa evidencia científica nos lleva a la conclusión de que tenemos de alguna manera que buscar evitar eso. Ahora, los seres humanos, a partir de la adultez, todos hemos convenido en que podemos hacer lo que queramos, bueno, dentro de ciertos límites, pero yo creo que a los niños y a los adultos y a los adolescentes hay que protegerlos. Entonces, lo que busca el proyecto de ley es otorgarle a los padres de familia mecanismos dentro del teléfono, los sistemas operativos, los aplicativos, aplicativos especiales, para limitar el uso adictivo, para limitar esto de las ráfagas, por ejemplo, para favorecer el uso de aplicativos o de contenidos educativos y también limitar sobre todo los tiempos. Entonces se basa básicamente en el control, verificación de edad y en la supervisión de contenidos. Pero debe haber una ley para eso porque cualquiera lo pudiese hacer o no. En un país desarrollado, perfecto, creo que no necesitas esa ley, pero lamentablemente los padres de familia no son todos iguales en cuanto a su responsabilidad o a su capacidad o a su nivel educativo como para entender estas cosas. Entonces, que no se entienda mal, no estamos pretendiendo forzar a los padres a cumplir con ciertas normas, sino le estamos dando las pautas y las herramientas para que, según su decisión, respetando su libertad de padres, puedan hacer lo que mejor les parezca con sus hijos. Se trata de eso, se trata de la oportunidad. Yo sé que no es una ley perfecta, pero por lo menos busca llenar ese vacío legal y además concientizar acerca de la importancia de esto, porque acuérdate, tú vas por el supermercado y ves a niños de 4 o 5 años con un tablet zombificados. Se les va el internet y hacen mueren. taleta. Y mueren. Entonces, también como adultos de otra generación hay que entender que es un cambio donde no hay vuelta atrás. O sea, no vas a poder cambiar esa realidad. O sea, el reggaetón ya está acá, Ahora, las redes sociales por ahí están acá. que hay teorías que dicen, son generaciones y nos cuesta a nosotros aceptarlas, así como apareció el Por eso. televisor, la radio, y dejaron, los papás en ese momento dejaron de tener tiempo para la lectura, para aprender instrumentos o lo que fuese. Es una comparación válida. ¿No es cierto? Por supuesto que es válida, pero la magnitud del fenómeno es infinitamente más contundente. Lo que pasa con las redes sociales y los teléfonos inteligentes es masivo, pasa en todo el mundo al mismo tiempo, es instantáneo. Entonces tú tienes que ir a ver la tele donde hay X número de canales, donde no puedes cambiar la programación. Sí. Acá tienes la libertad completa de elegir el contenido. Estamos procesando más información de la que nuestro cerebro puede realmente comprender. Y eso no nos hace nada Y también bien. los adultos, que hacemos mal ejemplo también con los chicos, ¿no? Entonces mi pronóstico es pesimista. Yo creo que esto está llevando a un deterioro y a una regresión en la evolución de los seres humanos. Nos estamos volviendo más torpes, más brutos. Sí, claro. Estamos perdiendo habilidades de memoria. Ya no necesitamos acordarnos direcciones, número de teléfono, muchas otras cosas, ni siquiera cumpleaños, porque todo te aparece. Y ahora con la inteligencia artificial que todo te lo resuelve. Así es. Entonces, ¿qué incentivo tiene para un niño, a un adolescente aprender en la escuela, en la universidad o ser bueno en el desempeño académico? Lo que me estás diciendo entonces es que vamos a ir hacia un modelo en el futuro en el cual nada de eso es necesario y está bien y hay que aceptarlo, ¿no es cierto? Yo tengo mis dudas de que eso sea bueno porque estamos perdiendo algo esencial de la humanidad. Si el Perú fuera pues un cerebro humano, ¿qué parte estaría dormida y qué otra parte estaría enferma? Tú como médico, Si el ¿qué diagnóstico? cerebro. Un Frankenstein, ¿qué sacas ahí? Yo creo que yo lo dividiría en lo intelectual versus lo emocional. Y creo que el gran déficit está en lo emocional. ¿Por qué? Porque el déficit emocional nos lleva a la falta de empatía, por ejemplo, de poder entender o acercarse o estrechar al otro, al que no piensa como tú. Estamos con el problema de la intolerancia, eso también es un déficit emocional. Estamos con el problema de enfrascarnos en peleas intestinas, Huáscar y Atahualpa, es histórico esto, en vez de pensar en el bien mayor, Eso. que es el Perú. Y creo que todo eso tiene que ver con inteligencia emocional, ¿no? Lo intelectual, digamos, sí, otro camino, pero creo que más importante en este momento es que nos podamos unir y sentirnos como una sola nación. Y en eso lo cultural, que es un tema que quizás te interese conversar,
es muy importante porque acuérdate lo que la astronomía ha hecho por los peruanos, o acuérdate lo que el deporte, el fútbol hace cuando nos va bien. Eh, y, por ejemplo, la falta de cuidado que tiene nuestro patrimonio cultural, tanto monumental, arqueológico, como inmaterial, estamos hablando por ejemplo, de poesía, de danzas, de muchas otras cosas, que representan únicamente a cada región y que a veces generan división porque cada quien se siente orgulloso de lo suyo, puede ser, si lo sabes enfocar, una manera de unirnos, porque imagínate que, así como todos estamos orgullosos de Machu Picchu, imagínate que el ciudadano de Tumbes esté orgulloso de Cuélapa, ¿no? O el ciudadano de Tumbes esté orgulloso de Huari o de Chavín de Huántar. Entonces, nosotros necesitamos un poco recuperar esa identidad y creo que la cultura debería ser un factor de cohesión que no estamos utilizando. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando, de vuelta a tu pregunta del Sí, Perú como claro. cerebro, Sí. yo creo que es lo emocional. Tú eres un médico, científico, encontraste el éxito en Alemania, regresas al país. ¿Y en qué momento decides meterte a política? La pandemia me llevó, voy a decirlo así, soy un accidente de la pandemia. Yo llegué al Perú a formar un laboratorio de investigación en ciencias del cerebro en Cayetano Heredia, lo logré, iba todo muy bien. Me costó mucho trabajo, pero ya cuando estaba despegando la investigación en ese laboratorio, llega la pandemia. Y en la pandemia, no solo yo, muchos científicos sentimos el deber moral, cívico de ayudar. ¿Por qué? Porque vimos que el gobierno de Vizcarra y su ministro de Salud no daban pie con bola. La Pilar Macet. En ese momento era Zamora. Ya. ¿Ya? El tema de las pruebas, por ejemplo, las pruebas moleculares. Entonces ahí decidimos que ¿Están había de acuerdo con las pruebas chinas que estaban Para llegando? nada, pues, para nada. O sea, ¿Y por qué no? ¿Por qué no? desde antes que llegara la Sí, pandemia claro. supimos que tanto en Asia como en Europa, que era como ver el futuro nuestro, ¿no? Sí. Ya había habido problemas de que no había suficientes pruebas. La gente necesitaba saber Sí, quién sí. tenía el virus y quién no tenía el virus para poder seguir con su vida. Y eso iba a ser el problema acá. Y no se estaban tomando las previsiones. Y de pronto deciden comprar las pruebas equivocadas. Porque sabíamos que esas pruebas no funcionan. Cualquiera que sabe este tema científico sabe que las pruebas serológicas no te dicen si tienes el virus, sino te dicen que has tenido el virus no se sabe cuándo. Entonces, ya desde antes que llegara la pandemia estábamos hablando de eso, que una de las estrategias tenía que ser la detección mediante pruebas correctas. Y cuando pasa esto y toma la decisión equivocada, varios salimos a criticar y a decir que no, que había que hacer las pruebas. Entonces, en el caso de mi laboratorio, lo que hicimos fue desarrollar un prototipo de prueba molecular con una tecnología que no se había usado hasta ese momento para ello, que funcionó muy bien, que lo probamos en hospitales, pero que el ministro de Salud no quiso promover. Y acá no era un tema de dinero, porque no es que lo patenté ni pedí dinero a cambio. Dije, aquí está, la gente se está muriendo, utiliza esto, prodúcelo y salva vidas. Y no quisieron. Y cuando supimos que en vez de utilizar los recursos que tenían a mano por científicos locales, universidades, laboratorios locales, decidieron comprar pruebas equivocadas por un tema de corrupción. Entonces ya la implicación política se dio. No era mi intención, pero ya era yo un opositor del gobierno. Y a la vuelta de la esquina estaban las elecciones. Entonces eso me dio la visibilidad, la notoriedad, me buscaron. Y si bien yo nunca me propuse ser político, en ese momento estábamos en segunda ola, crisis económica, las universidades no funcionaban. Yo dije, quizás es un momento de hacer a un lado mi vida como la he conocido hasta el momento y tomar una decisión por mi país. ¿Quién te buscó? Me buscaron indirectamente a través de emisarios del Fujimorismo, me vino a buscar Forsyth y me vinieron a buscar el Partido Morado, ¿Y por qué elegiste el morado? porque fueron los únicos que entendieron lo que yo les decía de la necesidad de incorporar la ciencia en las políticas públicas. Lo demás como que más les importaba que yo fuese un candidato con arrastre y que les traiga votos. Y yo quería, mi mensaje era ese, que para gobernar un país y tomar decisiones en pro del desarrollo, por ejemplo, en el tema del agro, de la salud, desarrollo informático, necesitas ciencia. ¿Quién lo dirigía Entonces ellos entendieron eso. Guzmán? Julio Guzmán entendió eso, me dijo perfecto. Yo le dije, lo que yo quiero es ir al Ejecutivo. A todos les dije esto, yo quiero ir al Ejecutivo a un cargo que no existe todavía en el Perú, que se llama el asesor presidencial en ciencia y tecnología. Me dijo, perfecto, pero primero tienes que pasar por el Congreso. Todos querían que yo vaya al Congreso. Entonces, bueno, hice como dicen los gringos, el compromise, el sacrificio. No es lo que quiero, pero
es una solución intermedia, por lo menos me permite estar en el ambiente político donde puedo mover alguna de estas decisiones. ¿Y qué te llevó a salir del Partido Morado? En principio, su postura respecto a Castillo. Ese fue el primer detonante, porque una vez que entramos, digamos, con Castillo a regañadientes diciendo, bueno, como todo peruano queremos que le vaya bien porque ya es el presidente, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener esta actitud fiscalizadora. Eso es lo que dijimos desde el Congreso, los 3 congresistas del Partido Morado. Pero cuando se presentan las vacancias, la primera me pareció apresurada, porque era creo que al mes de haber asumido. La segunda yo voté a favor. Pero tú ya Porque, más o menos cuando sale Castillo, todo el mundo ya se imaginaba lo que iba a hacer ese gobierno, ¿no? claro, sobre todo cuando nombra a Bellido de premier. Por Ahí supuesto. empezó la debacle. Entonces, a Pero partir de eso, tú la primera no estuviste de acuerdo de vacarlo. no, porque no veía evidencias. Yo soy científico, tengo que ver Ok, evidencias. ok. ¿Ya? En la segunda me pareció clarísimo el tema de la corrupción, el daño que habían hecho económicamente al país, y dije, ni hablar, este pata tiene que irse. Voté a favor. Y ahí fue mi ruptura con los morados, porque incluso recibí una carta del partido criticándome, pidiendo explicaciones por qué había votado a favor de esa vacancia. Mis colegas, Flor Pablo y Susel Paredes, no habían querido apoyar esa vacancia porque decían, no, eso lo promueve el fujimorismo, no le voy a hacer el juego al fujimorismo. Entonces, imagínate cómo a veces lo sectario prima por encima de los intereses del país, y yo me mantuve en mi posición, le dije, lo siento, a mí no me interesa, yo creo que este señor debe irse, y en la postrimería de eso, cuando ya no se aprueba esa segunda moción, yo decidí ir por la mía propia, y eso ya me terminó de romper con los morados, porque ellos sentían que yo me iba hacia la derecha, cuando en realidad ellos eran de izquierda. Ese fue el gran problema, se vendían como centro republicano, pero Total. estamos viendo que son gente de izquierda. En esa segunda vuelta, ¿cuál era tu reflexión cuando entra Keiko y Castillo segunda vuelta? Yo por mucho tiempo me abstuve y pensaba votar en blanco. Pero sabías que el voto en blanco era Castillo, Y ¿no? luego, sí, pero finalmente decidí no apoyar a Keiko porque el pasado, con los 74 congresistas que tuvieron, ese 2016, yo creo que fue el inicio de todas las crisis que vivimos hasta ahora. Y me parece que hubo una gran falta de responsabilidad en el manejo del país, Total, ¿no? una ambición desmedida, que comparado con lo de Castillo, creo que era incluso más peligroso. Yo sé que ahora en retrospectiva es muy fácil juzgar, pero en ese momento tomas la decisión pensando en el país y yo dije, bueno, a Castillo, como finalmente pasó, se le puede controlar, se le puede vacar. A Keiko Fujimori no creo que hubiera sido el caso. Lo asumo como una decisión que quizás ahora tomaría distinto, definitivamente, pero eso fue lo que pasó. ¿Cómo fue ese primer impacto como congresista? Muy duro, porque no era consciente de la imagen negativa que la población tiene constantemente Increíble. de los congresistas y con justificadas razones. Porque la gran mayoría de congresistas refleja lo que es el Perú, hay que decirlo. La gente dice los congresistas, pero muchas veces no reparan en que la gente es así. O sea, ese congresista que roba cal, que come pollo, ¿no? Que coimea, que le pide, ¿no? Refleja lo que somos como sociedad. Refleja lo que somos. Sí. O sea, los critican con razón, porque yo también estoy de acuerdo. Por supuesto que un congresista coloque a su familia, a sus amigos, que trafique puestos, pero tú vas a la calle y cuántos se dicen, oye, consígueme chamba, oye, mi hermano, mi amigo, mi papá, mi mamá, mi hijo están buscando. Entonces, es algo cultural que se representa finalmente en el Congreso, y eso fue un gran aprendizaje para mí, darme cuenta que en el Congreso no están necesariamente los mejores en lo suyo, sino están la pura representación para bien y para mal del pueblo, y tú tienes que vivir con eso y tienes que vivir con una suerte de estigma donde dices, yo soy uno de 130, pero si los 129 son todos malos, yo tengo que asumir ese pasivo. En el gobierno de Alan García, el presupuesto del Congreso era de 450 millones de soles y hoy es de 1.400 millones. O sea, esa es la diferencia. Desbordado. ¿Qué es Entonces, lo que tú opinas de eso? yo opino que eso es responsabilidad y responsabilidad de los partidos que se comparten el poder o que se reparten el poder en la mesa directiva, en la presidencia del Congreso. Y creo que es una lección para que en las próximas elecciones los votantes les pidan a esos candidatos que van al Congreso y a presidencia, ¿qué van a hacer con el Congreso? Porque muchas veces nos olvidamos que un candidato presidencial te puede ofrecer 20 cosas, 20 soluciones al país, pero no las va a sacar adelante si el Congreso no está de su lado. Entonces, el Congreso es importantísimo, no solo por eso. Ahora, respecto al presupuesto, la irresponsabilidad tiene mucho que ver con el manejo de la Comisión de Economía y de presupuesto, perdón, de presupuesto. Ujú. Tienes que ver quién maneja, quién ¿Quién reparte. maneja?
En este caso ha sido APP, y creo que Somos también la tuvo, y esos partidos, hasta me parece que Podemos también. En todos los casos, partidos que han aprovechado eso para el canje y la repartija. Ahora, ¿por qué el presupuesto del Congreso aumenta desmedidamente? Por el clientelismo, porque se aprovechan para crear más puestos, más oficinas, más cargos, contratar más gente, y eso te asegura no solo una masa de votantes, sino una fidelidad y una lealtad, entre comillas, dentro de los funcionarios del Parlamento. Es una mala práctica que ahora que se ha hecho un nuevo reglamento para el Congreso bicameral, lamentablemente no se ha abordado. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que los miembros de la mesa directiva tengan a su cargo oficinas que son sumamente técnicas para el trabajo del Parlamento, que se las adscriben a ellos y con ellos llegan 30, 40 empleados, funcionarios, pagados por los peruanos, que son muchas veces simplemente un espacio para el compartimiento partidario. Entonces, está mal, pues. Eso debe ser por concurso público, no debe tener nada que ver con la inscripción a la mesa directiva. Y esas comisiones, porque hay un Las sinfín de comisiones. comisiones. Otra cosa que yo he propuesto, por ejemplo, es que cuando un parlamentario pida la palabra y diga, propongo que se cree la comisión especial investigadora no sé, de la pandemia, por ejemplo. No solamente te tiene que justificar por qué es importante, tendría que decirte cuánto le va a costar y por cuánto tiempo. Claro. Todo el sustento presupuestal nunca se hace. Entonces, nosotros votamos a favor o en contra según nos parezca bien o mal, y ese parlamentario que dirige esa comisión hace lo que quiere, contrata a quien quiere, gasta el dinero que quiere, entonces no hay un control. Eso es algo que los partidos tienen que hacerse responsables desde el momento en que hacen una propuesta Y electoral. hay un control de asistencias, hay un control de más o menos mínimo al mes, tienes que presentar cuántas propuestas de ley. No, no, y eso tampoco creo que estaría bien, porque también hay que explicarle al público, son las cosas que uno va aprendiendo ya desde Claro. adentro. Constitucionalmente tú tienes tres roles como congresista. Tú legislas, tú representas y tú fiscalizas. Entonces tú puedes decidir libremente cuánto peso le das a una cosa más que a otra. Hay unos que son maquinitas de sacar proyectos de ley, pero no hacen representación. La representación es fundamental, acercarse a la gente, escuchar, recoger los problemas, trasladarlos a los ministerios, ver qué pasa con los hospitales, ver qué pasa con las municipalidades, si están envenenando perros, si no llegan las medicinas contra el cáncer. O sea, hay un espacio de representación y fiscalización que es control al Ejecutivo, que también es muy importante y toma mucho tiempo. Entonces, yo no creo que hay que tener cuidado a la hora que uno juzga a un parlamentario por el número de proyectos. El otro tema también es que yo puedo presentar 1000 proyectos, pero si no tengo el apoyo político en las comisiones ni en el Pleno, ni los van a aprobar ni los van a poner en agenda. Entonces eso es una experiencia muy amarga también, porque yo he tenido proyectos, con humildad diría, importantes Sí. para, por ejemplo, reformar la Constitución, para que la vacancia no sea una cosa tan abierta e indeterminada, para que haya un balance de poderes entre cuestión de confianza, para que un presidente corrupto pueda ser vacado, por ejemplo, no por incapacidad moral, sino por corrupción probada. Y muchas otras cosas más, por ejemplo, que haya elecciones a medio término de parlamentarios, pero todo eso ha pasado por la Comisión de Constitución, que no ha tenido a bien verlas ni aprobarlas, porque está en manos del Fujimorismo, que tenía otros intereses. En ese momento ya estaban enfocados en justificadamente guardar la Constitución de los intentos de una nueva Asamblea Constituyente, que eso estoy de acuerdo, pero no le han prestado atención a otras cosas importantes. Hoy eres independiente, pero ¿estuviste en Avanza País? Sí, estuve en Avanza País por unos meses. ¿Y qué pasó? La propuesta, ¿qué pasó, Butters? Así Pero directo. así de cortas. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque el contexto que te doy es que yo ingreso al partido Avanza País con la idea de ser parte de su propuesta para las elecciones, de ir al Senado o quizás una ¿Quién te plancha convocó presidencial. a este país? El presidente, ¿Quién? Aldo Borrero. Ya. Entonces, con él, con el secretario general Lucho Flores, hemos conversado. Yo le dije, está bien, me interesa mucho construir, porque Avanza, como muchos partidos, no tenía todavía, creo que está en construcción, una identidad ideológica, una identidad programática, una visión del país. Siempre ha sido como que una representación parlamentaria sin mucho más con un líder. Entonces yo le decía, vamos a construir un partido en base a ideas, y las ideas que yo quisiera traer a este partido, como cualquier otro, es el tema de ciencia, el tema de cultura, el tema ambiental, que son banderas que lamentablemente se han perdido a manos de la izquierda, porque la izquierda los ha asumido y ahora la gente cree que hablar de eso es cosa de izquierdosos o de caviares cuando debería ser universal. Entonces yo creo humildemente que era una propuesta bastante atractiva y bueno, transamos en eso, vamos para adelante y de pronto se anuncia que Philip Butters entraba
como candidato presidencial, yo nunca vi una discusión en el partido, una consulta, un pedido de opinión, nada, de quienes ya estábamos incluso en el Parlamento. Entonces me pareció mal en las formas y también mal en el fondo porque yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, si yo iba a ser candidato al Senado, por ejemplo, por Avanza País, hubiera tenido que subirme a la campaña de publicidad, la campaña electoral de Batters, y como tenemos ideas tan distintas, yo no podía apoyar Tú ya eso. tenías un Simplemente dije que sesgo, no. tú ya tenías un sesgo de Batters. Tú ya lo Sí, conocías. claro, la impresión que tengo. ¿Es una impresión o lo has conocido, has tenido una experiencia con él? No, personalmente no, pero Ujú. la imagen que proyecta no es lo que yo considero que necesitamos para una presidencia. Pero yo creo que, como ya hemos conversado acá, necesitamos unidad, Sí. necesitamos empatía. Y representa todo lo contrario, el enfrentamiento, la bronca, el aniquilamiento ¿no? ideológico del opositor, además de una manera muy agresiva de llevar la política, que creo que nos lleva a ese abismo que no queremos. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con él o no? No, Porque tu salida coincide con la de Patricia Chirinos, ¿no? claro. O sea, más o menos por ahí en tiempos. Sí, y también la de Bruce, La de Bruce, la de Techito. la de Techito. Entonces, y también esto hay que decirlo, muchos militantes en Avanza País tampoco han estado de acuerdo con esto, ¿no? Lo que pasa es que el militante tampoco tiene mucho. Ahora, es un partido que también estaba un poco golpeado, ¿no? Con las cabezas. Estaba también Hernando de Soto, Claro. ¿no? Y se fue un poco como que la dirección del partido, ¿no? Yo siento que tienen un buen manager, que es Aldo Borrero, como presidente, pero no tienen una figura Sí. política, ideológica que lleva adelante el barco, ¿no? Batres ha llegado recién, o sea, llega recién y no sé en qué medida hubo un análisis comparativo de cuáles son mis ideales, cuál es mi visión de país, si eso calza con Avanza y qué le vamos a proponer al país. Está todo basado en el candidato. Como médico científico, ¿cómo evalúas la conducta de Philly Butters? Yo creo que hay no voy a decir problema, pero un carácter y una personalidad muy peculiares, muy proclives, como te digo, a la agresión, a la confrontación, ¿Y qué esconde eso? que yo creo que esconde complejos, esconde una experiencia de niño, de joven, de adolescente, probablemente traumática, porque tú no respondes con esa agresividad si es que no has sufrido mucho a temprana edad. Si es que has tenido una niñez, una adolescencia feliz, no vas a ser alguien que sale pues con amargura a enfrentarte a todo el mundo. Ujú. Entonces yo creo que eso es muy negativo. No tener tu vida resuelta en lo emocional. Volvemos al cerebro del Perú que me estabas Sí, preguntando. claro. Bueno, esa es la parte del cerebro que no estamos sanando. Ujú. Dentro de los partidos que nosotros vemos en este gran universo, porque son 40 partidos, ¿no? Inscritos, el partido aprista demuestra, creo yo, el partido más demócrata porque se están peleando unas contiendas internas bastante expectantes, ¿no? ¿Por qué los otros partidos políticos no hay contiendas internas? O sea, se crean una sola lista y punto. Es una gran tragedia para el Perú que los partidos políticos históricos hayan casi pasado a mejor vida, ¿no? Cuando yo era chico tenías el acordeón de la izquierda que a veces crecía, ¿no? A veces se reducía, pero luego tenías muy sostenidamente al APRA, al Ujú. PPC, Acción Popular. APRA y PPC quedaron fuera de las elecciones, Acción Popular entró, pero mira para qué, ¿no? Hubo un problema ahí muy serio de representación, y los tres han quedado bastante golpeados. Y lo que ha pasado desde el 90, desde el gobierno de Fujimori, es que, y esto no es necesariamente responsabilidad de él, pero coincidencia, ¿no? De que se reabre este nuevo modelo de democracia, tienes muchos partidos que no simbolizan una identidad ideológica ni programática. Es decir, tú puedes ver a los 40 candidatos y los partidos que están detrás y no vas a ver diferencia, no vas a entender cuál es su propuesta. ¿No? Vas a ver la diferencia de las caras de los candidatos. Y creo que esa es la gran diferencia con los partidos tradicionales. Entonces, yo siempre he dicho que le haría mucho bien al país volver a los partidos tradicionales porque necesitas esa experiencia, esa historia, esa Y una presencia, ideología, ¿no? una ideología. Que estés de acuerdo, no estés de acuerdo, Claro. sabes qué cosa es lo que proponen. Yo he tenido la oportunidad de conocer en estos años en la política a personas de estos nuevos partidos y la verdad que cuando comparas
las conversaciones que tienes con ellos, con las personas de los partidos arraigados, ves la diferencia. Y cuando ves la historia, los videos, los parlamentarios, los políticos, también te das cuenta de la diferencia. Por eso yo le tengo mucho respeto, mucho aprecio al PPC, al APRA, a la vieja Acción Popular. Cuando hablas del APRA, son los únicos que me parece hasta ahora van a hacer esto de la elección interna, un candidato un voto, un militante un voto. Veo con mucha simpatía a Carla, quien conozco, la considero amiga. Ujú. Y también veo que están haciendo un esfuerzo. Han tenido un aprendizaje, han tenido errores y ciertamente no estoy de acuerdo en todo con ellos. Yo he hecho un corte muy casi radical con todo lo que significa izquierda. Ellos se denomina izquierda democrática. Habría que ver dónde encontramos el punto de consenso porque hay cosas que compartimos. Pero creo que la política cambia de paradigmas y ya el APRA no puede proponer ya lo que proponía en los años 30, 40, 50 u 80 o incluso en el segundo gobierno de Alan. Tendríamos que evolucionar hacia nuevos modelos. Sí, justo conversaba con Carla de eso, ¿no? Porque el segundo gobierno de Alan con el partido aprista fue lo mejor que hemos tenido en los últimos años y hay que reconocer, pero hay Claro. mucha gente que no lo reconoce y no sé por qué el repudio al partido aprista, ¿no? Hay mucha gente que le tiene... Es su historia, Sí, ¿no? es la historia del siglo XX del APRA, que ha tenido mucho rechazo, Mm. todo eso lo sabemos, han sido perseguidos incluso, y han sido una izquierda que tuvo una fase también bastante combativa, si no violenta, ¿no? Han tenido fuerzas de Sí, choque. claro. Entonces, todo eso es parte de un proceso de gestación, de crecimiento, que ahora los ha llevado a otra posición. Y el segundo gobierno de Alan es claramente reflejo de eso. Pero ojo, como muchos dicen también, el segundo gobierno de Alan es también producto de un personalismo. Es el personaje que ha llevado a su partido hacia esa posición y no necesariamente el partido que ha evolucionado de esa manera. Entonces, ahora que no está Alan, Sí, pues. yo me preguntaría, y habría que hablar con todos los militantes del APRA, ¿cómo se consideran? ¿Qué quieren? ¿Quieren un Alan 3? ¿No? Una suerte de propuesta tipo Alan 3, ¿o quieren volver a las raíces? Están un poco entre medio. Y creo que parte de resolver esa confusión debe ser la tarea principal del aprismo. Tienes a dos eh, propuestas de plancha presidencial. Ujú. Una que simboliza la modernidad con un apoyo de la experiencia, que es Carla y Velázquez Quesquén, y me he olvidado el candidato de Cusco de su nombre, perdón. Y la otra es Jorge el Castillo y Mauricio Mulder, que simbolizan lo previo. Ujú. Y está Entonces, Hernán Garrido Leca también. Hernán Garrido Leca. Entonces, tiene que haber un análisis muy, muy, muy calmado, objetivo y Ujú. centrado del balance entre la experiencia y la novedad. ¿Y cuál es esa novedad? Se vienen estas nuevas elecciones y tú tienes que elegir un partido político. ¿Qué cosas son para ti negociables y qué no? A ver, lo que no es negociable, pues creo que es lo más importante, donde están mis límites, es la libertad de expresarme, de votar de conciencia. ¿Cómo se maneja eso? Porque uno dice que dentro de una mesa alguien puede tener una diferencia, pero la voz del partido siempre tiene que ser una sola. Claro, yo creo que el secreto está en comunicarse. Tú cuando vas a conversar con ellos o con quien corresponda dices, mira, acá hay 100 temas sobre la mesa, sobre estos 80 no tenemos mayor diferencia y siempre voy a votar en esta dirección. Con respecto a salud, agricultura, economía, estos son mis modelos, coincidimos, acá no vamos a tener problema. Pero respecto a estos otros temas, yo voy a votar por conciencia. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si llegas a un acuerdo, perfecto, si no, no. Lo otro es que yo necesito tener, para lograr, digamos, el impacto que yo quiero sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, necesito tener una llegada al Ejecutivo. Eso va a depender de que el partido que yo escoja gane las elecciones. Ujú. Pero si no, igual necesito que se le dé prioridad a esos temas. Y lamentablemente esos temas no son prioritarios ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. Entonces necesito un compromiso de que esos temas van a salir adelante. Por ejemplo, buscar un nuevo mecanismo de financiamiento de la ciencia y tecnología que no se come el presupuesto de la nación, que se autogenere, que se recicle. Crear un círculo de institutos peruanos de investigación, públicos de investigación, que están ahorita abandonados y, digamos, a la merced de los ministerios, potenciar las universidades, en fin, diferentes cosas que tengo en mente que no las puedo sacar adelante si es que estoy solo como ahora. Entonces, esas son cosas que yo, que digamos, negociaría, más que lo que hace el político tradicional, que es yo quiero tal comisión, que me dé tal Sí, presidencia, claro. que me dé tanto personal. O sea, en realidad yo no soy así, quizás
Es una desventaja en la política ser así, pero yo me siento más tranquilo negociando, entre comillas, por principios y prioridades y por mi país que buscando un beneficio personal. Felizmente, como te digo, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo empresas, entonces no tengo un interés que me seduzca hacia el lado de la corrupción o hacia el lado de la negociación, un Tu poco de perfil transparencia. se parece mucho en lo personal, digamos, por la situación en la que estás, soltero, profesional, sin hijos, sin mayor responsabilidades y obligaciones, que con la tuya, como la de Rafael López Aliaga, ¿no? Interesante, pero él es empresario Ya, y yo no. ok. Yo creo que, bueno, tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ves tú en Rafael López Aliaga? Renovación, por ejemplo. Vamos por partes. Yo creo que Rafael es un candidato y un personaje político que sí le da un cierto aire de renovación a la política porque es un empresario exitoso que entra en política con fuerza. Creo que no hemos tenido ejemplos de eso. PPK era un banquero. Claro, Este es un empresario un exitoso que gestor. siempre ha hecho las cosas con mucho éxito, ¿no? Entonces, eso te hace creer que efectivamente tiene las capacidades ejecutivas, que las tiene, y las está demostrando. Yo creo que lo traumático para él debe ser estar en el estado, porque yo también lo he vivido, en donde las cosas se mueven a otra velocidad, está lleno de Para cualquier trabas. privado, creo. Claro, entonces pierdes la paciencia Sí, y te vas con todo, entonces eso le está trayendo problemas sí. también. Pero yo creo que es una posibilidad y una alternativa interesante para el país en ese sentido. Las cosas en las cuales todavía hay margen para discusión entre él y yo es un poco el acercamiento a los ultraconservadores, la influencia que puedan tener ideas religiosas sobre el manejo del Estado. Yo creo que la separación de Estado versus Iglesia, entonces creo que es importante tener un poco más de libertad ahí. Eh, Rafael dice que él es una persona muy abierta a todo. Yo lo veo así, pero en la práctica eso tiene que traducirse pues en las personas con las que estás rodeado, en las políticas públicas que llevas adelante. Y por eso creo que Renovación tiene sus claroscuros. O sea, yo creo que es una apuesta interesante, pero difiero en el, ¿cómo te digo? El extremo, en el nivel de conservadorismo. Esa es mi principal diferencia ahí y que habría que resolver. ¿Tú eres católico? Sí, ¿Crees en Dios? sí. No practico, pero sí creo. ¿Crees en... Y además creo que también es muy importante decirlo como científico, muchas veces el racionalismo te lleva a cuestionar Ujú. todo esto y con justificada razón, porque, caramba, hay muchos argumentos, ¿no? Pero más allá de que yo sea más o menos creyente, lo importante, volviendo al cerebro emocional del Perú, es que seamos empáticos. O sea, así yo no creyese en Dios, creo que sería importante que respete y que todos respetemos que este país es un país de creyentes. Ujú, Tú ujú, no puedes imponerle al resto del país una percepción personal. Es ujú. decir, si alguien cree que Dios no existe, tú no puedes pedirle al país que sea un país ateo. Y si es que alguien es ultra religioso, tampoco le puedes pedir al país Una que sea ultra decisión religioso. personal. Es su decisión personal. Claro que sí. Entonces, tú me puedes preguntar, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Soy católico? Soy católico. ¿Practicas? No practico. Pero no pretendo que todos los que me siguen o todos los que vayan a estar en un gobierno en el cual yo participo eh, adopten mi manera de ver la religión y a Dios. Esa es una decisión muy Yo personal. me imagino que varios partidos políticos deben estar pensando en ti porque estás en estos momentos independiente, eres una persona muy notoria en el Parlamento. ¿APP te ha buscado también? No, y creo que ellos saben por qué no. ¿Por qué? Porque no es mi manera de hacer política. No me gusta el clientelismo, no me gusta el deberle nada a nadie. Cuando hablo con militantes o congresistas incluso de APP, ellos le deben todo al ingeniero, le deben muchas cosas al ingeniero, su familia le debe muchas cosas al ingeniero. Y ese es un modelo de política que es Pero transaccional. ¿en qué sentido le deben? Le deben porque tú le puedes deber, no sé, la reciprocidad de la confianza, su lealtad, Vamos su... a ser directos. Chamba, chambocracia, lo que llamamos chambocracia. Ujú. Sostienes el poder en base a que empleas gente, generas empleo, le das facilidades, le prestas plata. Y creo que eso es una degradación del ser humano. O sea, el ser humano que está contigo y te acompaña. Yo sé que estoy hablando muy idealmente Sí, quizás, claro. pero tú tienes que tender a que la gente te siga y te acompañe por lo que significas, por lo que propones, por lo que tú quieres para el país y no porque es alguien que te va a dar chamba o le va a dar chamba a tu familia.
Lamentablemente ese es el TikTok o el tic-tac de la Claro, política, claro. pero yo creo que hay que recuperar un poco los valores. Entonces, por eso no voy por ellos. Veo que además APP, como experiencia en estos últimos años, se ha acomodado a todo lo que ha venido. Se ha acomodado a Castillo, se ha acomodado a Boluarte, sobre una supuesta apuesta por la estabilidad y la gobernabilidad. Han traído acuerdos nefastos, leyes nefastas, han traído al Congreso personajes muy cuestionados, mochazuelos, un violador condenado, en fin, hay muchas cosas que te dan cuenta de que el interés principal de ese partido no es el bien del país, sino el bien propio, de la Ahora, empresa APP. querramos o no, es uno de los partidos más sólidos en estos momentos, ¿no? A nivel de autoridades, alcaldes, regiones, ¿no? Yo creo que lo era, o yo creo que en todo caso eso está cambiando y espero que lo veamos en las elecciones que vienen porque ya es bastante notorio que las decisiones que toma APP siempre van pensando en ellos primero. Ujú. Siempre. Somos Perú. Lo mismo. Para mí, APP, Somos Perú, Podemos representan tres caras de esa misma manera clientelista e interesada de hacer política, Ujú. sin sin una sustancia ideológica clara, sin una propuesta diferenciada de país. Ujú. Y eso es muy lamentable. ¿Tú tendrías cómo definir la diferencia entre APP y Somos o Somos y Podemos? Ujú. No, no. Ujú. Entonces me parece muy mal pues que la política se convierta en un refugio de personajes que buscan promover sus negocios, llámese minería, pesca, universidades, dictar leyes a favor de eso en vez de buscar realmente mejoras. Y cuando buscan mejoras para la población, lo que hacen es populismo. O sea, leyes para darle beneficios, cambiar sueldos, incorporaciones, etcétera, reivindicaciones laborales a X gremios del Estado. Entonces, eso no es una política seria. Eso es la política del regalo, la política del te doy tu caramelo y vas a estar contento conmigo. Ujú. No solucionas el problema. ¿Estuviste de acuerdo con la vacancia de Dina? ¿Dina Boluarte? Sí. Sí. ¿Y por qué? A ver, yo creo que hay que diferenciarla con la de Castillo. Para mí la de Castillo era un deber, ¿no? Por todo lo que había traído al país. Y la de Boluarte, como consecuencia de haber vacado a Castillo, no era una cosa inminente. O sea, había que apostar porque esa sucesión tuviera algún éxito, aunque sea mínimo. Pero con el devenir del tiempo y especialmente a partir de la salida del primer ministro Otárola, ese gobierno empezó a degenerar en su calidad de gestión. Y acuérdate que la calidad de gestión es indispensable en los ministerios para que los congresistas hagamos un buen trabajo. Entonces yo directamente pude ver que no podíamos avanzar como país porque se iban quedando las cosas. Luego había un pacto con partidos en el Congreso. Ese pacto con el partido del Congreso significó que la señora Boluarte se sintió muy incómoda, empezó a viajar, vinieron los escándalos de los relojes, de la operación, la frivolidad, y eso nos destapó otro aspecto, que además de la incompetencia y la incapacidad, había una inmoralidad de por medio, Mario. Es decir, la gente estaba muriéndose y reclamando por los asesinatos y las extorsiones y sale a decir que no respondan las llamadas y otras incoherencias. Entonces se llegó a un punto en el cual ya era inaceptable que Boluarte nos represente y me parece justificada la vacancia. Hay una tendencia que demuestra una incapacidad moral permanente porque no es en un punto ni en otro, sino que a lo largo se ha desarrollado, es un aspecto característico de su carácter. Y la vacancia creo que estaba justificada. El problema ha sido que hemos resuelto la vacancia, pero no hemos resuelto la sucesión porque hemos llegado a un personaje también muy cuestionado, que no era necesariamente la mejor Ahora, opción. pero cuando ustedes se centran en la vacancia de Dina, ¿no se pusieron a pensar quién debería asumir el cargo? Claro que sí. O no lo pensaron? ¿O era la vehemencia de vacar a Dina y no pensar que un sujeto como este señor se convierte en presidente? A ver, primero que nada, todos los presidentes del Congreso o todos los que aspiraron a la presidencia del Congreso desde que entró Boluarte hicieron el compromiso de no utilizar la presidencia del Congreso para llegar a la presidencia del Perú. Es Ujú. más, el mismo Gerí en una entrevista en agosto le dijo a Milagros Leiva que de darse el caso él no iba a asumir el cargo. Entonces, eso era como una verdad asumida que si llegaba la vacancia se hacía una nueva mesa.
Entonces muchos dijimos ya, vamos por la vacancia bien, porque hay un compromiso previo. O sea, no es que esto va a ser automático. Era una verdad conocida, lamentablemente. Y cuando llega el momento de la vacancia había dos posibilidades. O hacer una vacancia express, como se hizo con más de 104 votos, en donde de inmediato pasas a la votación. O se pudo decidir, manejo de la mesa, yo creo que mal manejo de la mesa, se pudo decidir que se le den los plazos para la votación en varios días después, que hubiera permitido que no solamente en el Congreso hubiese más deliberación sobre quiénes podrían ser candidatos, si no insiste el señor Geri, y además que esa deliberación se traslade a las calles y que el poblador, el ciudadano, el empresario, el comerciante, el agricultor y en fin todos digan, caramba, va a haber un nuevo presidente, va a salir ese Congreso, no los queremos a muchos, hay unos cuantos que parecen decentes, yo creo que estaría contento con esto. Habría habido encuestas, en fin, habría habido una manera más razonable de tratar el asunto. Eso no se dio, creo que ha sido un error, creo que tenemos que aceptarlo como un error del Congreso, habernos apresurado, no haberla vacado, sino habernos apresurado. Y creo que sí habría habido otras opciones. Porque el país, lo que hablábamos en el comienzo, ¿no? de este podcast, es que el país necesita unión, necesita tolerancia, necesita tranquilidad. Y a falta de tan poco las nuevas elecciones, en mi opinión, yo creo de que la necesidad de vacarla, que sí, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Los argumentos, la frialdad con la que toma pues el nivel de inseguridad y los asesinatos que estamos viviendo. Ya. Pero ahora este gobierno interino parece peor y las marchas y la intolerancia y Claro. el auge de la gente, ¿no? La Mira, ira. el argumento de cualquier Sí, ciudadano, como claro. es tu caso, me parece muy válido de decir, ¿para qué vas a cambiar las cosas si no sabes si viene algo mejor o Mm. peor o igual? Ese argumento es muy potente, muy válido y muy respetable. Pero te digo, cuando estás en el Congreso y tú tienes la decisión en tus manos, el peso es otro. Es muy pesada esa decisión. Y tú tienes que decidir si vale la pena apostar por algo que puede ser mejor o si nada puede ser peor de lo que ya tenemos. Y esa fue mi conclusión personal, de que nada podía ser peor. No, yo creo que lo de Gerí no es peor, es difícil Mm. no estar por encima del nivel de Boluarte. Entonces, en cualquier caso, mi raciocinio por lo menos me indicaba que iba a haber una mejor gestión. El problema es de origen, el problema es la cabeza. O sea, yo creo que dentro de este gabinete que se ha nombrado hay figuras destacadas como el mismo Premier o el ministro del Interior. Hay muchos que tienen cuestionamientos, sí, es cierto, pero como gabinete creo que sí es dable pensar en que pueden lograr algo bueno. Mi problema sigue siendo que hemos partido mal con ¿Tú ves a Geri. Geri que tiene liderazgo o la que gobierna es la No, presidenta del partido? no tiene liderazgo. Lo que tiene desde que asumió es pose, porque va a todas partes, se Es toma la foto, se Bukele. remanga la camisa, claro. Entonces, eso está bien si es que lo acompañas con resultados. Si no lo acompañas con resultados, va a tener un gran problema porque va a quedar exactamente con una pose. Durante el tiempo que lo conozco en el Parlamento, él ha tenido un estilo de política muy claro que es llevarse bien con todos, no pelearse con nadie. Al punto que cuando asumió la presidencia, no defendió los fueros del Parlamento cuando nos devolvieron a un ministro censurado, Santibáñez. O sea, es una afrenta al Parlamento que debía saberla, ¿no?, hecho notar. No, le pareció un asunto secundario, decía él. Las mociones de control político que iban contra el gobierno de Boluarte también las aguantó, las dejó pasar. Entonces yo no sentía que eso es el liderazgo que tenemos. Si no eres capaz, como presidente del Congreso, de defender al Congreso, menos vas a ser capaz de defender a tu país ante la inseguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces lo que veo yo ahora es una ambición desmedida, Ujú. una falta de responsabilidad. No sé si tendrá que ver con la edad, pero es inmadurez definitivamente. Haber dicho, sí, yo puedo, yo quiero. Si a mí me lo hubieran propuesto, Mario, yo hubiera dicho que no, porque no siento que estoy preparado. Ujú. Entonces yo creo que todos tenemos que tener un poco ese cable a tierra y saber quién sí puede y quién no puede. Y la falta de liderazgo me parece evidente. Yo siento que ese gabinete se lo han impuesto. Él puede haber finalmente decidido a quién, ha hecho las invitaciones, pero siempre consultando con su mamá política, siempre preguntando con sus amigos del Congreso. Y eso no es independencia. Lo que se quería era independencia. ¿Tú crees en el Perú, Ed? Fervientemente. Es un país maravilloso y además, cuando no estamos en estas crisis, cuando lo vemos desde lejos, tú y yo que hemos vivido tan lejos del Perú, aprendes a apreciar la maravilla del Mm. país que tenemos. Basta con que salgas de Lima. Lima es un universo quizás, claro, es muy importante,
pero es una visión reducida del potencial que tiene este país. Cuando ves en las provincias, en las regiones, cómo es la gente, cómo es su productividad, cómo es su actitud hacia la vida, cómo los empresarios sacan adelante al país, cómo la gente humilde trabaja y se las agencia para abrir una bodega, en fin, para todo emprendimiento, te das cuenta que es un país con mucha potencia. Cuando escuchas a los extranjeros que vienen al Perú y se encariñan con el Perú, tú dices, caramba, tienen que estar muy impresionados para que a pesar de todas las dificultades que vean, apuesten por este El país. problema es quién nos administra. Así es. O Así es. sea, el sector público está tan venido a menos, sobre todo con mucha gente de repente hasta pensante. Y sí, cuando hablamos de educación, la gente netamente se centra en la ciencia, que es importante, pero la integridad Claro. para mí es más importante Es que aún. eso viene de familia, Mario. Tú puedes hacer lo que quieras con la currícula escolar, pero si las familias no están alineadas, los padres de Y familia se no puede hacer tienen esa campaña conexión. para poder Claro, recuperar por los supuesto. valores y que nosotros en colegio, ¿recuerdas? Que teníamos educación cívica. Mira, la revolución en ese sentido Ah, tiene que ser ciudadana, tiene que ser social. exacto. Espero que nadie me diga que suena como caviar, pero tenemos un pueblo, tenemos una nación, tenemos una ciudadanía, son conceptos universales que hay que respetar y hacer valer, porque si no, vamos a caer en el caudillismo y en la idea de que tiene que venir, ¿no? Alguien con mano dura, tiene que venir alguien que nos ilumine y nos eduque. Oye, ¿ya en qué siglo estamos, no? Tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, hacer cambiar las cosas, no de manera violenta. Una marcha ayuda, sí, pero lo que más ayuda creo que es el involucramiento en el debate, en las ideas, el acercarse a los políticos. Yo nunca, antes de ser político, nunca me hubiera acercado a un congresista, por ejemplo, para reportar, para pedir. Eso es un grave error y mucha gente no lo entiende. Yo ahora que soy congresista me acerco a la gente y les digo, por favor, ustedes son mis jefes, ¿no? Ustedes tienen derecho Claro a que sí. quejarse, a reclamar si es que algo no anda bien. Entonces, tenemos que construir una cultura cívica, una cultura política, y eso está en manos de cada uno de nosotros. Ahora que hay redes sociales, comunicación masiva, lo que estamos haciendo hoy mismo, creo que todos tenemos la responsabilidad de poner un poquito de eso y dejar de lado los odios, ¿no? Ed, si te tienes que dirigir acá al público, si nos falta prácticamente nada para las siguientes elecciones, Sí. para ti, ¿qué perfil de presidente deberíamos optar como el siguiente presidente mandatario de nuestro país? ¿Y qué consejos le das a ellos para tener una votación responsable? Uf, esa es una pregunta que implica mucha responsabilidad, pero en el contexto que vivimos ahora, y quizás, no, quizás definitivamente esto es una opinión con mi propio sesgo ideológico, yo no apostaría por la izquierda. Eso quiero decirlo claramente. La izquierda, salvo quizás hablemos de cómo se define el APRA, ¿no? Pero la izquierda, como la hemos vivido en estos últimos 5 o 10 años, ha sido nefasta para el país. Nos ha traído más que problemas, más que confrontación, Ujú, más que odio y más pobreza. ujú, Entonces, la izquierda para mí queda excluida. La izquierda suave, la izquierda dura, todos tienen ese problema. Toda la izquierda suave contribuyó al desastre de Castillo, se repartieron ministerios. Entonces, todos esos personajes para mí deberían desterrados. Estoy yendo por eliminación, como ves. Luego, los partidos clientelistas que ya te mencioné, APP, Somos Perú, Podemos Perú, que tienen representación nacional, pero se basan en ese esquema de intercambiar, de regalar, de favores. ujú. Entonces te quedan pocas opciones fuera de de ese universo. Entonces, cuando ves dentro de ese universo, yo te diría, escojan un líder que tenga una visión de país, que sepa a dónde nos quiere llevar, que no te ofrezca cosas sin decirte cómo las va a hacer, sin decirte cuántas son realmente ejecutables o viables. Ujú. Y también que vea más allá del poder, que vea sobre lo que acabamos de hablar, la necesidad de construir nación, la necesidad de reconciliarse, los aspectos sociales, humanos, que insisto, no son propiedad de la izquierda. La derecha y el centro tienen que volverse más inteligentes y construir una nación que no solamente se basa en la economía. Ahora, si vamos a temas programáticos, un presidente que obviamente que te priorice el tema de la inseguridad ciudadana, que te mantenga la economía boyante hacia adelante, ¿no es cierto? Y que sobre eso construya infraestructura, salud y educación. Ujú. Esas son las prioridades que yo le daría. Entonces, no quiero dar nombres porque quiero que la gente no se influencie, sino que vaya viendo quién simboliza todas esas cosas. Ujú.
Muchas No gracias, sé si Ed. fue claro. No, sí, totalmente claro. Yo creo que le hemos pasado muy bien. Hemos aprendido mucho de ti, de tu experiencia, sobre todo como médico, científico, como persona, como ser humano, y tu faceta como político, ¿no? Dios quiera nos ilumine a todos para que las siguientes elecciones podamos elegir con conciencia y mucha reflexión a quién le depositamos la confianza para que nos gobierne en los siguientes 5 años, que el país tanto lo necesita. Así es, gracias. Yo te aliento, Mario, que sigas con esto, porque es la única manera que tenemos de visibilizar nuestras ideas, de generar debate. En las campañas no hay debate de ideas. Totalmente Tenemos de que acuerdo. luchar contra eso. Exacto. Muchas gracias, Ed. Gracias a ti. Gracias a vos. Gracias a ustedes.